y también como forma de gratitud. Y el capítulo 8 nos habla precisamente de una visión de un carnero y un macho cabrío. Luego, en el versículo 14, aparece una respuesta a una pregunta que aparece en el versículo 13. En el versículo 13 dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? La palabra sacrificio realmente no aparece en el original. Los traductores, intentando darle sentido a la frase, han agregado la palabra sacrificio, pero no, en el original dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteado? Os explico un poquito el texto este. Continuo se refería a los servicios del tabernáculo que se presentaban allí diaria y continuamente, como el encendido de las lámparas, los panes de la presencia, los sacrificios de los corderitos, las ofrendas que se presentaban allí para aquellos que no vivían en Jerusalén y que necesitaban que hubiese un sacrificio en el altar para ello pedir perdón de donde quiera estuviera, que hubiera sangre a través de la cual sus pecados pudieran ser recibidos en el tabernáculo y ser resueltos, porque el Señor estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La palabra remisión significa envío. Entonces los pecados se enviaban al santuario a través de la sangre de los animales que se sacrificaban allí. Entonces, dice que había prevaricación. ¿Sabes lo que significa la palabra prevaricación? Es cuando un funcionario público es nombrado por el pueblo para ejercer una función administrativa y él aprovecha su cargo para corromper, para robar y para ir en contra de las leyes que ha jurado servir y obedecer. Eso se llama prevaricación. Corromper el poder en beneficio propio. Y continuamente estar repitiendo esa acción aprovechándose del puesto que ocupa. Se llama prevaricación. Entonces, cuando aquí habla de prevaricación, está diciendo que los servicios en el templo habían sido corrompidos. Ustedes recuerdan que Jesús se enojó una vez que tomó un látigo, ¿verdad? Y que expulsó a los mercaderes del templo. ¿Qué significa eso? Significa prevaricación. O sea, los sacerdotes corrompieron los servicios del santuario y lo convirtieron en negocio para enriquecerse con monedas, impuestos, venta de palomas, de corderito y un montón de cosas allí. Convirtieron el templo en un mercado personal para beneficio propio. Eso es prevaricar. Entonces aquí dice: para acabar con la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados. Esta palabra pisoteado aparece en un texto un poco más atrás, en el capítulo 7, hablando de unos cuernos que le salen al macho cabrío. Miren, capítulo 7, versículos 8, 9 y 10. Y en el versículo 10 dice: creció hasta llegar al ejército del cielo. Está hablando de qué? De un cuerno pequeño, que dice el versículo 9. Daniel 7:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente, hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Ahora fíjese lo que dice el versículo 11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo. Eso, el cuerno pequeño quitó el santuario, dice aquí. Dice, fue quitado el continuo o sacrificio continuo. Le vuelvo a recordar que la palabra sacrificio no aparece en el original. Entonces, fue quitado el continuo y el lugar de su santuario, aquí aparece la palabra ya, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, dijimos que era prevaricación, la corrupción que practicaban los sacerdotes, el sacerdocio levítico israelita, en el tabernáculo, convirtiéndolo en mercado. Por eso Jesús se enojó y cogió un látigo y expulsó allí los mercaderes del templo. Fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Otra vez aquí y repite el asunto. Y
El ejército junto con el sacrificio continuo echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí nos está diciendo que Dios había establecido el tabernáculo o el templo o el santuario para que nosotros pudiésemos entender cómo es que Dios maneja el tema del pecado, cómo es que Dios resuelve perdonarnos, cómo es que Dios nos justifica. Para eso Dios dio el tabernáculo o santuario, para que entendiésemos el plan de salvación, para que entendiésemos a qué venía Cristo y cuál es la interpretación correcta del Evangelio en todos los tiempos. Ese es el significado básico del santuario. Es una ilustración didáctica para que todos entendamos. Pero los judíos, en vez de convertir el santuario en un medio para dar a conocer el amor de Dios, la misericordia, el sacrificio de Cristo, lo convirtieron en un fin y comenzaron a adorar el templo y su servicio. Por eso mataron a Cristo, para salvar sus tradiciones. Entonces, fijaos que Daniel escribió este libro en el siglo VI antes de Cristo. 600 años antes de que naciera Cristo, Daniel escribió este libro. Y la pregunta que hace el ángel en Daniel 8:13, entonces oí hablar a un santo y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega al santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Por cuánto tiempo estaría pisoteado, hollado y destruido el santuario y su significado? Fíjense la respuesta que aparece en el verso 14, Daniel 8:14. Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Como el contexto en el que está escrito esto es un contexto profético, estos días que menciona aquí, los 2300, no son días literales, porque esto es simbólico. Son días simbólicos, que según número 14 y Ezequiel, dice que un día equivale a un año. En profecía, cuando el contexto es profético, un día equivale a un año. Entonces, estos 2300 días son 2300 años. Por eso que en el año 600 a.C., Dios le está diciendo a Daniel que la profecía para muchos días y que sería para el tiempo del fin. Según la Biblia y la historia, el tiempo del fin comienza específicamente en el año 1798, cuando el cuerno pequeño le es quitado su poder. El cuerno pequeño llevado a juicio, según Daniel 7, es llevado a juicio y ese juicio dicta sentencia en el año 1798, cuando la Francia atea toma prisionero al Papa Pío VI, me parece que era. Entonces, fijaos que el profeta es claro cuando dice: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, vindicado, restaurado. Según la versión que usted tenga, va a encontrar una palabra u otra en ese texto. Entonces, a partir de ahí, de ese versículo, se nos dice que Dios intentó explicarle al profeta Daniel el significado de esa visión. Y todo el capítulo 8 y el capítulo 9 y el capítulo 10 son explicaciones que hace el ángel de esa visión. Visión junto al río es el capítulo 10. El capítulo 9 se titula Oración de Daniel por su pueblo. Muy bien, hermanos, miren. Si usted nota, Daniel 12, versículo 1, 2, hasta el versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Este Miguel es el mismo que aparece en Apocalipsis 12, que está en una batalla en el cielo, batallando contra el dragón, y el mismo Apocalipsis 12 explica que el dragón es el diablo y Satanás, y que luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Entonces, aquí en Daniel 12 dice
En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, Cristo, porque la palabra Miguel en hebreo es Micael, que al traducido al castellano es el que es como Dios, el que es igual a Dios. Y el único que es igual a Dios es Jesucristo. Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, dice que se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, el trabajo que está haciendo Cristo es en favor de su pueblo. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Significa que ese periodo está en lo adelante, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, dice que todo lo que se hayan inscritos en el libro, que en Apocalipsis nos explica que ese libro es el libro de la vida del Cordero. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense que habla de muchos, no de todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vergüenza y confusión perpetua y unos para vida eterna. Esta es una resurrección especial en la que resucitarán perdidos y salvados. Perdidos y salvados. Porque no habla de todos, sino de muchos. De una parte de todos los que están muertos, resucitarán. Luego nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando de un grupo de personas que en el siglo XIX, en el año 1800 tanto, 1830, comenzaron a entender estas profecías, comenzaron a estudiar las profecías y llegaron a la conclusión de que ese periodo que menciona allí Daniel se cumplía en su época, entre los años 1830 en adelante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 se le dice al profeta que ese periodo comenzaría a correr a partir del año 457, cuando se le concediera la libertad al pueblo judío que estaba prisionero en Babilonia. Recuerden que Daniel llegó a Babilonia con un grupo de prisioneros que llevó Nabucodonosor en el año 586 a.C. Entonces, 70 años después tenían que salir libres, y Dios había establecido eso ya con el profeta Jeremías y el profeta Isaías. Le había revelado que Ciro le iba a devolver la libertad al pueblo. Realmente hay 3 decretos en la Biblia que dan inicio a este periodo. El primero es el de Darío, luego el de Ciro y finalmente el de Artajerjes. Y Artajerjes es un rey persa que la historia le da el nombre de Asuero, y que estaba casado con una princesa judía llamada Esther, sobrina de un tal Mardoqueo. Entonces, Artajerjes fue el que dio el decreto definitivo en el año 457 para que los judíos regresaran a su tierra con autonomía política, jurídica, económica y religiosa. El decreto de Artajerjes completa el de Darío y el de Ciro, que eran incompletos. Muy bien, entonces, esos entendidos se refiere al cristianismo del siglo XIX, o sea, 1800, del que surge el gran reavivamiento en los Estados Unidos, que afecta a todo el mundo. No solamente en Estados Unidos, sino todo el mundo es afectado por ese reavivamiento. Ahora fíjense la orden que aparece en Daniel 12:4, luego de hablar de que los entendidos resplandecerán y entenderán. En Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La palabra ciencia que aparece aquí no está hablando de tecnología, está hablando de teología, porque el conocimiento de las profecías es lo que aumenta en el siglo XIX, para que los estudiosos de esa época pudieran entender que el cumplimiento de Daniel 8:14 ocurriría entre el año 1830 y 1850, durante el periodo de la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia del Apocalipsis. Muy bien, entonces Dios fue claro con Daniel diciendo que esta restauración del santuario
no iba a ocurrir en su época, sino que iba a ocurrir 2300 años después. 2300 años después. O sea, entre el año 1830 y 1850. Por eso, este grupo de estudiosos estuvo estudiando desde el año 1830 hasta el año 1844, que fue cuando ellos determinaron que iba a ocurrir esto. Ahora, ¿qué fue lo que ellos no entendieron para que se confundieran de tal manera en la interpretación de lo que dice la profecía? Pues mire, si usted se va a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, va a entender qué fue lo que ellos entendieron mal, para que el Señor le diera una orden que aparece en Apocalipsis 10, que vamos a ir ahora a ver qué orden fue que el Señor le dio a los estudiosos de la Biblia del año 1830 al año 1845. Miren, dice Daniel en el capítulo 7, hablando del juicio al que es sometido el cuerno pequeño. Dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta frase, vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta fue la frase que confundió a los estudiosos de la Biblia en aquella época, porque ellos creyeron que ese que venía en las nubes del cielo venía a la tierra, pero no. El versículo explica bastante claro: vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Ellos aplicaron este texto a la segunda venida de Cristo, pero ese texto no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de cuando Cristo se presenta ante el Padre como abogado de su pueblo y como esposo de la novia. Está hablando del casamiento de Cristo con su pueblo, no de su segundo retorno, porque aquí se está moviendo Cristo de un lugar del cielo hasta otro lugar donde se encuentra su Padre, el anciano de días. Y el contexto en el que aparece este texto es el juicio, porque si usted nota en Daniel capítulo 7 versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles lo servían. Estamos ahora en el versículo 10. Y millones estaban delante de él. Ahora fíjese la siguiente frase: el juez se sentó. Y cuando habla de juez, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? De un tribunal y de un juicio. Si hay un juez es porque hay un tribunal y un juicio. El juez se sienta y ¿qué sigue diciendo? Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Entonces nos dice que en el versículo 12 también a las otras bestias le había quitado su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿De qué está hablando aquí? Del juicio al cuerno pequeño, por todo lo que hizo en la Edad Media, en la Inquisición, la persecución de aquellos que seguían la palabra de Dios, pero se negaban a postrarse ante los postulados papales. La Inquisición asesinó a 50 millones de creyentes solamente aquí en Europa, entre Francia, Italia, Suiza, Portugal, España, Alemania. En todo el territorio del Imperio Romano, donde la Iglesia medieval dominaba, asesinaba a todos aquellos que no aceptaban los postulados papales. Y en la historia se le llama eso la Edad Oscura o la Edad Media, la época medieval, que fue el contexto en el que Cristóbal Colón llegó a América para descubrir un continente y avisarle a los perseguidos de aquí en Europa que había una tierra de aquel lado del Atlántico por explorar. Y ahí fue cuando comenzaron las famosas peregrinaciones de los perseguidos en Europa para establecer la nación que hoy es Estados Unidos, la colonización de los Estados Unidos. Muy bien,
Incluso nos habla del tiempo que iba a durar esa persecución. Aquí en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice que este cuerno pequeño que persiguió hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está hablando de la persecución, de la Inquisición. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Todo eso lo estamos viviendo hoy en día con claridad absoluta. Como en países católicos como es España, la semana no comienza el domingo como en el resto del mundo. Comienza el lunes. ¿Para qué? Para que el séptimo día caiga domingo y el catolicismo romano, los católicos piensen que el día de reposo es el domingo, que el séptimo día del que habla la Biblia es el domingo. Por eso hacen que la semana comience el lunes para que termine el domingo. Aquí se cumple esto que dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. También muchos interpretan esto como intentará cambiar el tiempo en la ley, y eso también lo hizo la iglesia medieval. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted va a la Biblia, en Éxodo 28, dice claramente el Señor allí, acuérdate del sábado para santificarlo. Menciona el día por nombre. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mientras que si usted va al catecismo, el cuarto mandamiento en el catecismo dice, santificarás las fiestas. El sábado desaparece. Entonces, el único mandamiento en la ley que habla de tiempo, el cuerno pequeño también lo quitó. Por eso la versión que dice, intentará cambiar el tiempo en la ley. Pues el único mandamiento que habla de tiempo en la ley es el cuarto, que habla del sábado. Entonces la iglesia medieval lo cambia y le hace creer a su gente que el día de guardar es el domingo. Entonces, el versículo 25, perdón, Daniel 7, 25, dice, hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos. Y aquí aparece el tiempo en que iba a durar esa persecución. Tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque la palabra tiempo en singular es un año en profecía. Tiempos son 2 años. Ya tenemos 3. Y medio tiempo es medio año en profecía, en el contexto profético. Pero se sentará el juez, y aquí vuelve otra vez y enfatiza que el contexto en el que está hablando aquí es un juicio. Se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí está describiendo el proceso de la famosa piedra que aparece en Daniel 2, que golpea la estatua en los pies y desmenuza el oro, la plata, el bronce y todos los metales que aparecen allí. Muy bien, hermanos. La pregunta es, ¿cuál es el tema central de Daniel 8? Primero, si después de hablar de metales en Daniel 2 y de hablar de bestias en Daniel 7, nos cambia el panorama para hablar de animales domésticos como el carnero y el macho cabrío, que eran animales sacrificiales, y después en el versículo 14, Daniel 8:14, nos habla de que el santuario será restaurado. Luego de decir en Daniel 7 que ese santuario sería pisoteado por el cuerno pequeño, que sería echado por tierra y pisoteada también la verdad, nos dice en Daniel 8:14 que ese santuario que en Daniel 7 es pisoteado, entonces en Daniel 8:14 es restaurado. ¿Pero cuándo es restaurado? 2300 años después. ¿Saben? El santuario literal, el templo literal, fue destruido en el año 70. O sea, en el siglo I, en el año 70 de la era cristiana, por los romanos. Los romanos llegaron a Jerusalén, sitiaron la ciudad, destruyeron el templo y lo quemaron y mataron a más de 1 millón de judíos. Y el templo de Jerusalén después de eso no han podido volver a reconstruirlo jamás. No existe templo en Jerusalén desde el año 70 de la era cristiana. O sea, 36 años o 39 años después que Cristo dio la profecía, porque Cristo dijo eso en el año 31. 39 años después el templo fue destruido por los romanos y jamás ha vuelto a ser reconstruido. Entonces, el templo o santuario del que habla Daniel 8:14 no se puede referir al santuario de la tierra, porque ese santuario fue destruido 600 años después de Daniel, cuando los romanos llegaron allí, barrieron, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reedificar ese santuario. Entonces, ¿de qué santuario que nos habla Daniel 8:14? Evidentemente, del santuario original
que el Señor le mostró a Moisés para que construyera el santuario de la tierra. De ese santuario está hablando ahí. O sea, un santuario que hay en el cielo, del que habla el libro de Hebreos. Un santuario que hay en el cielo. Ese es el santuario que va a ser restaurado. Y en el que Cristo está intercediendo como sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo, porque en el Nuevo Testamento hay todo un libro dedicado a ello, el libro de Hebreos, para explicar todo eso. Entonces, Daniel 8 nos dice que el tema pasa de las bestias y de los metales al santuario y los animales que se sacrifican en él, el macho cabrío y el carnero. Y entonces el santuario ocupa el lugar central de la profecía. El pueblo correcto, el pueblo que tiene que surgir en el tiempo del fin para cumplir esta profecía, tiene que estudiar y hablar del mismo tema. Y saben, de ese reavivamiento que surgió en el siglo XIX, en el año 1830, surgieron varias iglesias y varios movimientos. Específicamente, surgieron los Testigos de Jehová, fundado por un tal Charles Taze Russell. Surgió también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con pioneros como Elena G. de White, José Bates, Jaime White, John Norton Loughborough, S.N. Haskell y un montón de pioneros más que fueron los primeros estudiantes que quisieron reinvestigar lo que había ocurrido en el año 1844 y en qué se habían equivocado. Muy bien, ahora para poder entender el contexto de Daniel 8, que nos habla del santuario, del macho cabrío y del carnero, tenemos que pasar a Apocalipsis 10, que nos narra el cumplimiento de esa profecía de Daniel 8:14, cuando el santuario sería purificado y restaurado. Entonces, el adventismo del séptimo día que surge de ese reavivamiento es la nueva comprensión del Evangelio y todas las verdades que forman el Evangelio eterno a la luz, con la lupa, con los lentes teológicos del tabernáculo. Si el tabernáculo fue dado para que entendiésemos el plan de salvación, entonces no se puede entender el plan de salvación sin el tabernáculo, porque Él es que explica todo eso. Él explica las verdades, la verdad presente, el tiempo en el que tiene que cumplirse, qué se cumple, en qué tiempo, en qué parte de la historia del plan de salvación estamos exactamente y qué verdades tenemos que estar predicando en cada tiempo. Para eso fue que Dios dio el tabernáculo del santuario. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 10. Y ustedes recuerdan lo que leímos en Daniel 8, 12:4. Pero tú, Daniel, cierra y sella. Esa palabra aparece en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra y sella el libro porque es para el tiempo del fin. Entonces, en Daniel 12:4 el libro aparece cerrado y sellado. Y en Apocalipsis 10, ¿cómo aparece el libro? ¿Alguien me puede leer cómo se titula Apocalipsis 10 en su Biblia? ¿Cómo los traductores titularon ese capítulo? El 10. En Apocalipsis 10 en su Biblia. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y decirme cómo se titula en su Biblia Apocalipsis 10? Se abre el libro profético. Correcto. El ángel con el librito, dice algunas versiones. El ángel con el librito. Recuerden que Daniel del 1 al 7 siempre ha permanecido abierto. Pero Daniel del 8 al 12 fue sellado. Esa fue la orden que se le dio. Porque Daniel del 1 al 7 siempre ha sido entendido. Porque el propio libro explica todos los símbolos que hay de Daniel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Pero a partir de Daniel 8 es cuando Daniel no entiende bien el contenido y entonces el ángel se dedica a explicar allí en Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12. Es para explicar el contenido de Daniel 8. Entonces fijaos, en Apocalipsis capítulo 10 dice que un ángel desciende del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego. Y cuando escuchamos este tipo de descripción, no es un ángel. ¿A quién describe la Biblia con el arco iris sobre su cabeza, con los pies como bronce bruñido, con el arco iris sobre su cabeza, con su rostro como el sol y con sus pies como columna de fuego?
¿Quién se ajusta a esa descripción? Jesucristo, hermano. Aquí está describiendo a Jesucristo. Es Jesucristo el que baja con el librito en la mano. ¿Y cómo dice que tiene el librito? Fíjese lo que dice el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto. En Daniel 12:4 el librito está cerrado y sellado. Pero en Apocalipsis 10, versículo 8 dice: ve y toma el librito que está abierto ahora en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Saben qué es lo interesante? Que dice que la experiencia de comerse ese librito, que es lo que explica Daniel capítulo 12, que los entendidos entenderán, que la ciencia se aumentará. Eso es lo que significa que el libro es dulce. Cuando el libro es entendido, cuando el libro se le ha quitado el sello y se entiende lo que significa, que el santuario iba a ser purificado o restaurado. Entonces dice, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando el mensaje fue entendido y los estudiantes de la Biblia del año 1830 creyeron que Cristo venía en su época, que esa venida en las nubes del cielo que menciona Daniel 7, que era ellos pensaron que era la tierra, pero allí está hablando de que el Hijo del Hombre va en las nubes del cielo con un montón de ángeles hacia el anciano de día, no hacia la tierra. Ahí fue donde se equivocaron. Los cálculos están bien hechos, pero el evento está mal interpretado, porque aquí lo que está narrando en Daniel 7 es que el cuerno pequeño se le quita el poder, se le da la herida de muerte para que comience el tiempo del fin. Y ese evento, esa herida de muerte que se le da a la bestia, es cuando Napoleón le quita el poder civil al papado en el año 1798. Entonces cesa la persecución, cesa la Inquisición y ahora hay libertad religiosa y el protestantismo comienza su rodadura. Entonces, fijaos una orden que se le da a Juan: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, Apocalipsis 10:8. Y luego en el versículo 9 dice: fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito, dice el versículo 10, de la mano del ángel y lo comí en mi boca, que era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, y aquí aparece la razón por la cual existe la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 10, versículo 11, explica la razón por la cual existe la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es la razón? Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, se está enviando a predicar un mensaje a todo el mundo, a todo el planeta, a todas las naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, idiomas. Y para que esto se cumpla, tiene que surgir un movimiento mundial. Esa es la razón por la cual existe la iglesia adventista del séptimo día, para cumplir esta parte. Profetizar. ¿Saben por qué utiliza aquí la palabra profetizar? ¿Cuál era el papel de los profetas en el Antiguo Testamento? Transmitir el mensaje de Dios a su pueblo y a otros pueblos, como en el caso de Nínive, cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. O sea, Dios no solamente mandaba profeta a su pueblo, también mandaba profeta a otros pueblos. Y los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás y se arrepintieron y Dios lo perdonó. Cosa que no le agradó mucho a Jonás, evidentemente. Entonces, aquí aparece una orden: es necesario que profetices. Ok, ¿quiénes son los que profetizan? Pues los profetas. Así que el movimiento que tenía que surgir en el tiempo del fin, por allá por el año después del año 1830, tenía que tener un profeta en su medio. Y ese profeta, para probar que era el profeta correcto, tenía que hablar del mismo mensaje que habló el profeta original. ¿Cuándo fue que habló el profeta original? 2300 años antes. Fue el profeta Daniel, en el año 600 a.C. Y el profeta Daniel dijo en Daniel 8:14: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. O sea que el profeta que surgía allá en el año 1800
40 tenía que hablar del mismo tema. Y saben que, miren, por allá entre el año 1830 y el año 1860, fíjense cuántas iglesias surgieron. Miren, surgió la iglesia mormona con José Smith como profeta. Los mormones creen que José Smith fue profeta. La pregunta es, ¿habló José Smith del santuario? No. Entonces los mormones no son el movimiento correcto. Surgieron los testigos de Jehová con Charles T. Russell. ¿Hablaron los testigos de Jehová del santuario? No. Entonces los testigos de Jehová no son el movimiento correcto. Surgió el espiritismo. ¿Y el espiritismo habla del santuario? Tampoco. Entonces no son el movimiento correcto. Surgió el comunismo. Surgió el evolucionismo. Surgió la cienciología cristiana. Surgió el pentecostalismo. Y saben que ninguno de esos movimientos hablaron del santuario. El único movimiento que habló del santuario, que iba a ser purificado, del que menciona Daniel 8:14, que fue el profeta original, fueron los adventistas del séptimo día. Por eso es que entendemos y creemos que la iglesia adventista es la iglesia correcta, que tiene que pregonar el mensaje que menciona aquí Apocalipsis 10, versículo 11. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y para profetizar tiene que tener un profeta en su medio. Por ende, no fue el evolucionismo con Charles Darwin. No fue el jehovismo con Charles T. Russell. Ni fue el mormonismo con José Smith. Ni fue el pentecostalismo con Mary Baker Eddy. Ni fue el comunismo con Karl Marx. Ninguno de esos movimientos son el movimiento correcto. Solamente la iglesia adventista habló del santuario, de la purificación del santuario, y hasta el día de hoy, 170 años después, siguen siendo los únicos en el planeta que siguen hablando de la purificación del santuario. Perdón. Entonces tenemos claro que el mensaje de los adventistas es enseñarle al mundo que el juicio comenzó y está por terminar, mientras que el resto de las denominaciones cristianas, llámense bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, reformados, pentecostales, todos ellos dicen que el juicio cuando Cristo venga. Sin embargo, aquí nos está diciendo que el juicio comenzó cuando el juez se sentó, los libros fueron abiertos, el cuerno pequeño fue juzgado, condenado, y el pueblo de Dios entonces salió de Europa a América, y a partir de ahí comenzaron las misiones para que el cristianismo llegara al mundo entero. Esa es la orden que se da allí en Apocalipsis 10, versículo 11. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus, lengua y pueblo. O sea, a partir del año 1830, 1840, el Evangelio eterno fue reunido en una sola iglesia. Verdades que tenían los metodistas, porque Dios levantó el movimiento metodista para restaurar uno de los muebles, una de las verdades que el cuerno pequeño pisoteó. Señores, cuando hablo de cuerno pequeño, para los que no entienden el tema, cuerno pequeño en profecía es el catolicismo romano, porque es el siguiente poder que surge luego de que el Imperio Romano sucumbe en el año 476. El Vaticano ocupa el lugar de los Césares y los papas ocupan el lugar de los emperadores en la Roma imperial. Entonces, el papado es el cuerno pequeño según la historia y según la teología y la Biblia. Entonces, el cuerno pequeño es juzgado en el año 1798, se le quita el poder civil y dice la Biblia en Apocalipsis 13 que el mundo se maravilla en pos de la bestia porque esa herida de muerte que se le dio en el año 1798 será curada ahora, y la segunda bestia, que está hablando de los Estados Unidos, la segunda bestia le va a devolver el poder civil que le quitó Napoleón en la Edad Media, y la iglesia, el cuerno pequeño volverá a perseguir como lo hizo en la Edad Media. Esa es la gran tribulación que menciona Daniel 12 cuando dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel y habrá tribulación cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y luego usted encuentra en Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, que cuando se le pregunta al Señor, Señor, ¿quiénes son estos? Él dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa es la tribulación que va a producir la bestia, el dragón y el falso profeta, cuando el pueblo de Dios reproduzca el carácter de Cristo, la fe de Jesús, y vivamos como Cristo vivió. Entonces,
En Apocalipsis 10 se da una orden de profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas y pueblos, hablando de que el alcance de ese mensaje que hay que profetizar de nuevo es global. Entonces Dios tiene que levantar un movimiento que sea global. Por eso la iglesia adventista es global, mundial. Hay iglesias adventistas en cada país del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra misión es reunir la verdad del Evangelio eterno que estaba en los bautistas. Dios llamó a los bautistas para restaurar un mueble del santuario, fue la fuente del lavacro, para enseñar a la gente que el bautismo no es para niños, es para adultos. Los bautistas cumplieron su papel, pero se quedaron ahí, no avanzaron más. Igualmente los metodistas cumplieron su papel, pero se quedaron ahí. Los presbiterianos, los calvinistas, los anglicanos, toda esa gente cumplieron su papel cuando Dios los llamó, pero ellos se quedaron ahí y no avanzaron más. Lutero cumplió su papel, pero Lutero, si ustedes notan, mire, Lutero era un sacerdote católico. Juan Hus era un sacerdote católico. Ulrico Zwinglio era un sacerdote católico. Los hermanos Wesley eran católicos. John Smith era católico. Todos estos individuos que fundaron movimientos religiosos eran católicos romanos. Por ende, todos fueron enseñados en la teología católica. ¿Y qué enseña la teología católica? La teoría del pecado original, que todos nacemos culpables y que el alma es inmortal y que cuando Dios castiga a los impíos, lo quemará por toda la eternidad sin nunca morirse, en un fuego que no se apaga y un gusano que nunca muere. Eso creen católicos y protestantes. Todo eso es falso, todo eso es paganismo, eso no es cristianismo. Por eso que Dios tiene que levantar un movimiento al final del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y reunir todas las verdades, la verdad que tenía el metodismo, la verdad que tenían los bautistas, la verdad que tenían los presbiterianos, la verdad que tenía el calvinismo. Todos ellos tenían una verdad, no la verdad completa, una verdad. Entonces Dios tomó todas esas verdades y las reunió en un solo pueblo, en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que nosotros somos llamados a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje dice: vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno está conformado por todas las verdades desde Adán hasta el Edén restaurado, que el diablo corrompió en todos los movimientos religiosos que ha habido hasta el día de hoy. Entonces, todos esos movimientos religiosos cumplieron con la parte para restaurar el santuario, hasta que en el siglo XIX llegamos al último departamento del santuario, que es el lugar santísimo, y al último mueble que tiene que ser restaurado. ¿Sabe a qué movimiento religioso llama a Dios para restaurar el lugar santísimo y el arca del testimonio o el arca del pacto? Mire, Dios llamó a los luteranos para restaurar el altar del sacrificio. Dios llamó a los bautistas para restaurar la fuente del lavacro. Dios llamó a los metodistas para restaurar la mesa de los panes de la presencia. Y llamó a los presbiterianos, a los anglicanos y a los calvinistas para restaurar el altar del incienso y el candelabro. Entonces, falta un mueble por restaurar en el santuario en el año 1830. ¿Sabe qué mueble es? El arca del testimonio, el arca del pacto con su contenido, que es un tazón con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. ¿A qué iglesia llama Dios para restaurar ese mueble? ¿A qué movimiento religioso llama Dios a la existencia? A los adventistas del séptimo día. Entonces son los adventistas del séptimo día, la séptima iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. El pueblo que tiene que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas según Apocalipsis 10:11. ¿Y cuál es el mensaje del lugar santísimo? Que Dios comenzó un juicio, que es la famosa piedra que aparece en Daniel capítulo 2, que golpea la estatua. Y es el juicio que aparece en Daniel 7, que juzga al cuerno pequeño y le quita el poder, le quita la espada del poder civil. Entonces los adventistas del séptimo día son el último mensajero de Dios al mundo antes de que termine el juicio, para que le digamos a la gente que el juicio no comenzará cuando Cristo venga, que el juicio se está terminando justo ahora, que cuando Cristo venga no viene a juzgar, sino que viene a sentenciar, viene con el galardón en la mano. Jesús viene a dictar sentencia. Y ellos están esperando que el juicio va a comenzar cuando Él venga por segunda vez, cuando la verdad bíblica es que el juicio está acabando ahora, porque el juicio comenzó por allá por el año 1798, cuando el cuerno pequeño fue juzgado y le fue quitado su poder. Dios abolió la Inquisición al hacer que Cristóbal Colón se moviera hasta América y le diera a conocer a Europa que había un continente más allá del Atlántico. ¿Y saben qué?
En el siglo I, cuando Cristo estaba predicando el Evangelio eterno, Israel tenía unas características específicas. El pueblo de Israel estaba obsesionado con los romanos. Y lo que querían era expulsar a los romanos de su territorio. Por eso eligieron a Barrabás. Cuando Pilato le dijo que quién elegían, si a Cristo o a Barrabás. Eligieron a Barrabás porque Barrabás era un terrorista revolucionario que mataba a romanos. Por eso fue condenado a la crucifixión. Luego, fijaos, los judíos del siglo I estaban obsesionados con Roma. Qué coincidencia que los adventistas del séptimo día, de hoy en día, del año 2023, siguen obsesionados con Roma, con el Papa y con la ley dominical. Qué interesante. Y tenemos ahora un motín en el campamento. Un montón de teólogos con un vicio de tener máster y doctorados para venir a servirnos desde los púlpitos el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Un montón de teólogos queriendo estudiar la teología de Babilonia para venir a emborrachar también a la iglesia adventista del séptimo día. Por eso tenemos debates internos sobre la naturaleza de Cristo, la ordenación de la mujer y un montón de tonterías que no tenemos que estar discutiendo porque ya eso está revelado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Así que los enemigos que tenemos ahora no son Roma, no, son los teólogos dentro de nosotros queriendo confundirnos y emborracharnos con el vino del furor de Babilonia cuando usted va a hacer un máster y un doctorado allí. ¿Qué tiene Babilonia que enseñarle al remanente de Dios? Absolutamente nada. Porque por eso Dios sacó a su pueblo de allí, de la confusión, y nos ha traído a la luz. Por eso lo que dice allí el apóstol Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a la luz. Hermano, no podemos andar queriendo abandonar la luz para volver a las tinieblas. Es al revés. Dios nos ha sacado de las tinieblas, de la confusión, del paganismo, para que seamos luz al mundo entero. Esa es la orden que aparece en Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos nacionales. ¿Por qué? Porque los movimientos que Dios llamó se quedaron envueltos en la oscuridad. Fíjense, evangélicos, católicos, ortodoxos, anglicanos, metodistas, bautistas, presbiterianos, calvinistas, todos creen que el alma es inmortal, que el domingo es el día del Señor y que nacemos con el pecado original. Por ende nacemos culpables, condenados y responsables del pecado de Adán, cuando la Biblia no enseña eso. Por eso Dios levanta al movimiento adventista. Los adventistas no creemos la inmortalidad del alma. Los adventistas no creemos que el juicio será después que Cristo venga. Los adventistas no creemos que el domingo es el día del Señor. Los adventistas no creemos que nacemos pecadores y que nacemos culpables. Por eso no bautizamos bebés. Nosotros tenemos el evangelio eterno, el evangelio que creía Noé, el evangelio que creía Enoc, el evangelio que creía Abraham, el evangelio que creía Moisés, el evangelio que creía Elías, Ezequiel, Daniel y todos aquellos que fueron fieles. Ese es el evangelio que nosotros creemos, los adventistas del séptimo día. Pero fijaos, Martín Lutero, como un sacerdote católico, nunca pudo librarse de la teoría del pecado original, ni Ulrico Zwinglio, ni John Wesley, ni John Wycliffe, ni Juan Hus, ni ninguno de los reformadores jamás pudieron librarse de la filosofía agustiniana del pecado original. Y todos los evangélicos y los católicos creen en la teoría del pecado original y de que el alma es inmortal y que el domingo es el día del Señor. Por eso el adventismo es diferente, totalmente diferente. Por eso es que Dios nos llama para que profeticemos otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas, el evangelio eterno, no la confusión en la que está envuelto el protestantismo apóstata, el catolicismo terrorista que asesinó a 50 millones de personas. ¿Y saben qué es lo trágico? Que los católicos del siglo XXI siguen pensando exactamente igual que los católicos del siglo XIV. Eso es lo trágico, porque no estudian la Biblia, le hacen caso a lo que dicen sus sacerdotes. Entonces, hermanos queridos, el adventismo es el último esfuerzo que hace Dios para comunicarle al mundo la verdad según la Biblia, de que el juicio comenzó y está acabando en nuestra época. Cristo entró en el lugar santísimo en el año 1844, pero en nuestra época está a punto de salir, y cuando Él salga se acaba la gracia para todos. Entonces vendrán las 7 plagas. Y después de las 7 plagas no hay una segunda oportunidad, como cree la iglesia evangélica. El rapto secreto es una mentira que no aparece en la Biblia. No hay rapto secreto, hermanos. Después que se cierre la gracia, después que Cristo cierre la puerta, y miren, la Biblia es tan clara con este tema de la puerta, que
En la época de Noé, cuando Noé entró en el arca, ¿no dice la Biblia que el Señor cerró la puerta del arca? Y que los antediluvianos no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y cuando los ángeles fueron a Sodoma, ¿no dice que los sodomitas querían violar a Lot y le echaron mano? Y los ángeles tuvieron que echarle mano a Lot por el otro brazo, entrarlo dentro de la puerta y herir con ceguera a todos los que estaban allí. Y no dice que se cerró la puerta de la casa de Lot. ¿Y qué ocurrió después que se cerró la puerta en la época de Noé? Vino el diluvio y se lo llevó a todo. ¿Y qué pasó después que se cerró la puerta en la casa de Lot? Cayó fuego del cielo cuando ellos se fueron por la puerta de atrás y sacaron a Lot y a su mujer y a sus hijas. Cayó fuego y destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de Filadelfia, fijaos qué interesante. ¿Cuál es el mensaje que aparece allí en la iglesia de Filadelfia? En el versículo 8, Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras. Pero fíjense que antes de decir que yo conozco tus obras, Jesús utiliza unos verbos en el versículo 7, la segunda parte del versículo 7, donde dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que cierra, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No está hablando de una puerta. Si tiene una llave para abrir y cerrar, no está hablando de una puerta, está hablando de una puerta. Ahora fíjense si es claro cuando en el versículo 8 dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una ¿qué? ¿Una qué? Dice el versículo 8. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y habla de que hay una sinagoga de Satanás, de lo que dicen ser judíos no lo son. O sea, que dentro del pueblo de Dios hay una sinagoga de Satanás hoy en día también. No se llame engaño, hermano, no crea que todos los que están en la iglesia son. No, señor, aquí dice que dentro de la iglesia de Dios de los últimos días hay una sinagoga de Satanás también. Aquellos que están intentando emborracharnos con el vino del furor de Babilonia, aquellos que tienen fiebres y vicio de máster y doctorado, pero máster y doctorados en el vino del furor de la fornicación de Babilonia para sembrar la confusión dentro del pueblo de Dios. Por eso, siga la palabra de Dios. Haga como los bereanos. Para que los teólogos no hagan con usted lo mismo que hicieron los teólogos de la época de Jesús, que indujeron al pueblo a crucificar a Jesús y a liberar a Barrabás, y el pueblo siguió ciegamente a sus teólogos, y no solamente dijeron crucifícalo, dijeron crucifícalo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos por todas las generaciones. Por eso están los judíos como están hoy en día. Están cosechando lo que pidieron, que la sangre del Hijo de Dios fuera sobre ellos y sobre sus hijos por todas las generaciones. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué usted es adventista el séptimo día? Porque ha aceptado el reto de profetizar otra vez a muchas naciones, tribus, lengua y pueblo, enseñándole a la gente que el juicio está acabando, no que va a comenzar cuando Cristo venga. Y que la última oportunidad que tenemos para ser sellados y librados de la gran tribulación que va a sobrecoger al mundo es aceptar a Cristo en su ministerio intercesor en el lugar santísimo, de donde Dios va a dictar sentencia. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a entender la palabra, a entender el tiempo en el que estamos viviendo, a entender el evangelio eterno, a comparar todo lo que nos digan con la palabra de Dios, para que no seamos engañados por los teólogos, como fueron engañados los judíos cuando tuvieron que decidir por Cristo y decidieron por Barrabás, como tuvieron que decidir aquellos que en la Edad Media le hicieron caso al Papa y asesinaron a los que seguían a Dios, y como sigue engañando un montón de gente hoy en día que sigue a pastores y a teólogos y no compara los textos de la Biblia. La Biblia es coherente desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia no se contradice, es coherente. Lo que se contradice son los hombres, los teólogos, que por amor a las ganancias corrompen el evangelio. Recuerden, en la iglesia de Filadelfia, donde Dios puso la puerta abierta, estaba la sinagoga de Satanás. No crea que en el adventismo no hay una sinagoga de Satanás, la sigue habiendo. Como ha habido en toda la historia del pueblo de Dios. Hay trigo y cizaña, hay ovejas y cabritos. Hay cristianos y falsos cristianos. Porque aún en la iglesia que fundó Cristo de 12 miembros había uno que era agente del diablo, Judas Iscariote. Y Cristo lo sabía. Así que no crea que todo el que habla de un púlpito es santo y es cristiano y es enviado de Dios. Que si fue a Babilonia a obtener un posgrado, no puede hablar de parte de Dios.
Porque en Babilonia no está el Espíritu Santo enseñando a los de allí. Aunque Dios tiene gente en Babilonia, Dios tiene mucho pueblo en Babilonia, y somos nosotros los que tenemos que ser esa puerta abierta que le ayude a ver la luz y la verdad. Porque, fijaos, y vamos a concluir con este texto, en la carta del apóstol Pedro, él nos dice qué es lo que somos. Carta del apóstol Pedro, primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Allí nos dice qué es lo que somos. Los cristianos de esta época, qué es lo que somos. Primera de Pedro 2.9. Si alguien lo tiene, que le dé lectura, por favor. Primera de Pedro 2.9. ¿Qué tipo de pueblo somos nosotros hoy en día? ¿Alguien se anima? Yo. Adelante, hermana. Espera. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esa es la nueva versión, creo. Muchas gracias, hermana Alejandra. Muy clara la versión. Muy clara. Somos una nación que Dios ha llamado de las tinieblas para que anunciemos su luz. ¿Y qué es lo que encontramos hoy en día? Un montón de cristianos dentro de la iglesia adventista queriendo volver a las tinieblas, queriendo adorar como adoran los evangélicos pentecostales, queriendo vestir como visten los católicos romanos, queriendo comer como comen los demás. Pero Dios nos sacó de las tinieblas para que andemos en la luz. ¿Y cómo que queremos regresar a las tinieblas? En la música, en el vestir, en la comida, en el culto. Hermano, ¿cómo es que usted entiende la Biblia? Aquí está diciendo bastante claro que somos linaje escogido, sacerdotes del Rey, nación santa. Nación santa. No podemos vivir como los egipcios. No podemos vivir como los paganos. Somos una nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Cristo. No los planes del papado, sino las virtudes de Cristo. ¿Os queda claro? El pueblo adventista no es cualquier cosa. Somos la última oportunidad que tiene el mundo de conocer la verdad. Pero ¿qué verdad van a conocer ellos si nosotros mismos no la conocemos porque estamos siendo confundidos por los teólogos, como hizo el sacerdocio israelí en la época de Cristo, cuando obligó al pueblo a elegir a Barrabás y a rechazar a Cristo y crucificarlo? Deje de seguir a teólogos y pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para entender la palabra de Dios y para ser fiel. Así de claro, hermanos. Quien sigue la palabra de Dios jamás se confunde, pero quien sigue a hombre termina engañado. Por eso dice la palabra de Dios: maldito el hombre que cree en hombre. Que el Señor nos capacite para entender que somos esa nación santa a la cual Dios ha llamado para que profeticemos otra vez a muchas naciones, tribu, lengua y pueblo, ahora con el libro abierto. Ahora entendemos qué significa la purificación del santuario. Es rescatar todas las verdades contenidas en el santuario, desde el altar de sacrificio hasta el arca del testimonio, para que la gente entienda cómo es el plan de salvación, cómo es que Dios trata con el pecado, cómo es que Dios nos declara justo, cómo es que Dios nos hace santo, cómo es que Dios nos convierte en sacerdotes del Rey. Por eso el evangelio y la salvación no se pueden entender fuera del santuario, es imposible. Por eso que evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, bautistas siguen perdidos porque no entienden el santuario. No pueden entender el plan de salvación, no pueden entender el juicio de Dios, no pueden entender la ley de Dios, no pueden entender la gracia de Dios, no pueden entender el evangelio eterno, porque han rechazado la única lupa que nos permite ver con claridad el evangelio, que es el tabernáculo, el santuario. Por eso hay un libro entero en el Nuevo Testamento dedicado a ese tema, el libro de Hebreos, donde nos dice que tenemos a Cristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos capacite, que nos dé discernimiento, que nos dé valor y que aumente nuestra fe para que podamos cumplir esta misión que menciona Apocalipsis 10, versículo 11. ¿A qué nos ha llamado Dios según Apocalipsis 10, versículo 11? ¿Qué es lo que nos dice allí? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos.
Para eso Dios llamó a la iglesia adventista del séptimo día. Si usted no está dispuesta a cumplir con esta parte, está perdiendo su tiempo aquí. Esa es la misión a la que Dios nos ha llamado. Profetizar otra vez a todo el mundo que el juicio está acabando. Si usted no entiende eso, entonces no entiende el Evangelio eterno. Somos la última oportunidad del mundo para entender qué es lo que está haciendo Cristo ahora y qué es lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo. Que el Señor nos ayude a cumplir con la misión a la que nos ha llamado. Bendiciones para todos. Amén. 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 Hermano, perdón. Eso se puede volver a encontrar en el YouTube, en alguno de esos, porque sí me gustó mucho y quisiera compartirlo con mi familia, con las personas que yo Hermana Miriam, lo grabé. Sí. Lo grabé Sí. y luego se lo comparto. Luego lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. ¿Oyó? Bueno, hermanita, y le agradezco mucho. Bueno. Muy bien, hermana Miriam. Manuel, sí, a mí también ¿puedes? me interesa. Vale, mis hermanas, pues lo vamos Amén, hermano Manuel, a gracias. compartir. Muchas gracias, sí. Manuel, ¿nos puedes despedir en oración? Oremos, amados hermanos, oremos. Nuestro amado, eterno, poderoso y glorioso Dios, muchísimas gracias por la claridad con la que nos hablas en tu palabra. Gracias por darnos entendimiento sobre los tiempos sobre los que estamos viviendo. Gracias por aclararnos en Hebreos que tú estás en el lugar santísimo del santuario celestial, limpiando nuestros nombres para conservarlos en el libro de la vida, intentando santificarnos a través de la dirección del Espíritu Santo para que entendamos los principios de tu palabra y sea para nosotros natural obedecerte, amarte y seguirte. Gracias, Señor, por llamarnos a tu servicio. Gracias por darnos entendimiento de tu palabra. Gracias por hacernos entender el santuario y por hacernos agentes y mensajeros de tu palabra. Ahora, haz que vivamos a la altura de esos privilegios. Bendice a cada persona aquí que ha escuchado esto, Señor. Con tu Santo Espíritu, danos el entendimiento que necesitamos para entender el tiempo en el que estamos viviendo y la solemnidad de la misión que nos has encomendado. Perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra indolencia y nuestra cobardía en estudiar estas cosas para entenderlas y vivirlas. Porque tú adviertes en Apocalipsis que los cobardes no entrarán. Permítenos, Señor, superar esa cobardía, superar ese miedo. Danos entendimiento, porque necesitamos entender para poder vivir y para poder compartir. Gracias por escucharnos. Ponemos la salud de todos los que estamos aquí en tus manos. Ponemos nuestros planes y proyectos en tus manos para que tú nos guíes. Haznos creer esa promesa de que si buscamos primeramente tu reino y su justicia, tú nos añadirás todo lo que nos haga falta. Guíanos y pon en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Porque te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Dios te bendiga. Mañana estará con nosotros la tía Nelly. Ella va a hablarnos de cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro cuerpo. Recuerden que, bueno, ella tiene varios libros y ella se curó de un cáncer. Ella cuenta su testimonio. Así que mañana los espero a todos. Traigan lápiz y papel, que eso es bueno aprender. Ella cocina, ella ahí está, cocina y nos enseña cómo hacer los alimentos, cómo trabajarlos, cómo lavarlos, cómo hacerlos. Así que mañana les espero. Inviten a mucha gente para que mucha gente que quizás está enferma, pues con esto que ella nos va a enseñar pueden ayudarse a curarse de alguna enfermedad que tengan grave. Que Dios les bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Muchas bendiciones, muchas gracias, Manuel, porque el Espíritu Santo te ha utilizado. Muchas gracias. Gracias, Y un Manuel, abracito por para tener una todos. solución. Bendiciones. Bendiciones, Lola. Bendiciones, Dios les bendiga. Igualmente. Para todos, una feliz noche. Hasta mañana. Luego descargaré el vídeo y se los compartiré. Bendiciones de Argentina.